y famosa voz. Y bueno, yo esta parte de entrar al live es lo que siempre me cuesta, entonces no voy a hablar contigo, solamente voy a hacer esto. Bueno, bueno, tranquila, No se me dale, crucen los cables porque si no. tranquila. Pues les damos la bienvenida a nuestras amigas y nuestros amigos de la librera a este eh, evento nocturno del segundo día de nuestra presencia en la Feria Internacional del Libro de Santa Marta. Nuestra programación de la librera ha estado en el marco de esta feria y estamos muy, muy contentos y muy honrados de ser parte de un evento tan importante organizado del, eh, por la Universidad del Magdalena. Y bueno, y entonces hemos tenido ya, como saben, bueno, quizás para quienes no hayan estado presentes estos días, tenido lanzamientos de libros, conversatorios, mesas temáticas y también tenemos el enorme placer de haber invitado amigas y amigos talentosos a presentar su trabajo y es el caso de esta noche. Tenemos con nosotros a Alberto Bejarano. Mm, Alberto es un amigo, lo consideramos amigo de la tribu, amigo de la librera, y no solo eso, sino que fue de las primeras personas en venir a nuestro espacio, en creer en el proyecto y además hacer una lectura colectiva preciosa de sus textos todavía sin armar, que ahora se convirtieron en el libro que vamos a presentar hoy. Así que hicimos una lectura colectiva en la librera en diciembre de 2019. Fue el 21 de diciembre de 2019, creo, y ahora estamos presentando el libro de Alberto. Entonces, pues esto es una celebración, estamos celebrando. Presento un poco a Alberto. Alberto nació en Cali, escribe poemas y cuentos cruzados. Esta es una narrativa de Alberto sobre sí mismo con algunos toques eh, de datos importantes. Escribe y cuentos cruzados de dos en dos, publicados en revistas, antologías y concursos hispanoamericanos. Su primer libro de poesía, ganador del concurso del libro de poesía Ciudad de Bogotá y de Artes 2019, es el libro que vamos a presentar hoy, que es el titulado Sonámbula la bailarina, y lo ha publicado la editorial Sílaba. Alberto ha publicado dos libros de cuentos, Lichis de Madagascar, de la editorial El fin de la noche en Argentina, y La jaula se ha vuelto pájaro, de la editorial Orbis en Bogotá. Alberto ha sido ganador de concursos de relatos Mosquín de España 2011, del concurso literario Bonaventuriano de Cali 2011, en la categoría cuento, finalista del Premio Anagrama de Ensayo 2013, con un libro sobre Roberto Bolaño, y finalista del Premio de Novela Breve Oscar Wilde de 2014 en España, con su novela A Tientas. Alberto es un ser polifacético, es profesor, muy activo profesor en espacios académicos
de distintos tipos. Es doctor en filosofía en la Universidad París 8 sobre, con su investigación, se graduó con su investigación sobre Roberto Bolaño. Es investigador en literatura comparada en la maestría de literatura y cultura en el Instituto Caro y Cuervo, profesor universitario en literatura y arte en las universidades colombianas y lo ha sido también en Brasil. Y con Sílaba ha publicado Antología y Estudio Crítico de la revista Espiral, Archipiélagos e Islas Desiertas en clave francófona, otro libro de ensayos, y Ficción e Historia en Roberto Bolaño. Compartimos con Roberto el interés en la formación en literatura comparada, interés en las revistas, en los archivos, en el Caribe y en los encuentros, y la salsa también. Así que bueno, que sea un motivo, Alberto, y una celebración, y queremos que compartas contigo este libro, que Sonámbula la bailarina, que como dije, ganó el premio del libro de poesía y de artes 2019. Bueno, muy buenas noches para todos. Buenas noches. Muchas gracias, Constanza, a La Librera, que es un espacio que los invito a conocer en Santa Marta, en esta segunda Feria del Libro de Santa Marta, en esta ocasión virtual. Bueno, un placer poder estar en esta conversación contigo, compartirles algunos poemas. Le hicimos, como tú mismo lo recuerdas, en diciembre del año pasado, una lectura coral, un juego. En ese momento el libro era un anillado, ni siquiera tenía un gancho, y lo que yo hice fue desprenderme, empezar el desprendimiento del libro, y lo leímos. Incluso había niños, jóvenes, había todo tipo de gente esa noche, y cada quien le hicimos un juego buscando el azar, cada quien le correspondía un número, y terminó ocurriendo, tú recordarás muy bien, que terminó siendo algo muy, muy místico, como el que leía el poema le hablaba de muchas maneras, y bueno, esa es la magia también de la poesía en especial. A mí me interesa mucho una poesía que no sea críptica, que no sea solamente del yo, que no sea solamente basada en las experiencias del poeta o del escritor. A mí me interesa una resonancia, y la verdad, yo escribo, o trato de escribir siempre de una manera muy abierta, muy libre, y yo mismo me desconcierto. De hecho, el libro, la segunda parte, algo lo haremos y leeremos de eso más adelante. La segunda parte son poemas muy abiertos que no responden ni siquiera a algo concreto o algo personal o algo histórico, sino que tienen su propio rumbo. Bueno, hablas de ecos, voces y resonancias. Yo quiero que hables de las voces, la voz. A nosotros nos gusta partir de conceptos, ¿no? Entonces, háblame de voz y voces en tu libro. Sí, bueno, empezando por el título, que ha tenido un gran trasegar, ha habido muchos títulos. Al final quedó Bailarina Sonámbula, Noches y Nieblas. Ya el libro se consigue desde estos días en varias librerías a través de la editorial Sílaba de Medellín, también por su página web. Ha sido un trabajo también muy arduo, y le agradezco muchísimo a Lucía Donadío, que es la editora de la editorial Sílaba. También ella, escritora, en estos días ha lanzado una de sus novelas. Y ha sido todo un largo camino con la voz, con las voces, como dices tú, porque originalmente el libro, que ganó el premio el año pasado en IDARTES, era solo la primera parte, que se llama La bailarina sonámbula. Poemas en prosa, poemas más largos, poemas de movimiento, de cuerpo, y fue sumándose por el camino otras voces que están en la segunda parte, que rompen un poco la impresión que tendría el lector en la primera parte. Tiene que ver mucho con la portada también que ha hecho Angélica Chávez, poeta, literata, y ella ha sabido interpretar muy bien ese movimiento y esa continuidad y ruptura del movimiento. Esa es la portada del libro. Entonces es un libro con múltiples voces. También me gusta mucho el juego de Macedonio Fernández, de un aviso, un preámbulo, una presentación, un intermedio, un epílogo, es decir, que haya diferentes puntos de entrada y de salida del libro. ¿Es ilustrado o tiene la ilustración? ¿Es ilustrado o tiene la ilustración de la La, por- portada?
La portada, tiene la Ah, la portada. portada. Tuvimos la intención de hacer varias ilustraciones. Ya. mm, y de hecho, hay algunas se han publicado ya en algunas revistas, esas ilustraciones con los poemas. Digamos que más bien por cuestiones del tipo de ilustración, de la manera como podría ir, incluso hay algunos collages, requeriría otro tipo de impresión, incluso tal vez en una futura edición digital, seguramente eso esté, pero la portada tiene ese sello de una bailarina que está en suspensión. Pronto más adelante les podemos mostrar la portada. Y ahí empieza el libro. Yo siempre digo, y tú que trabajas mucho, eres especialista en mundo editorial, de la traducción, tú sabes muy bien que la primera impresión nos marca mucho, no solamente de la portada, sino de un color, de una tonalidad, de un relieve. Y bueno, yo busco eso y con la editorial Sílaba, este es el segundo libro que publicamos. Ellos son una de las editoriales independientes en Colombia que más tienen ese cuidado, ese detalle, ese diálogo con el autor, que nunca hay un atropello como suele pasar en otras editoriales que le imponen al autor la portada y el autor ni se da cuenta y cuando se publica ya apareció ahí pues Marvel o yo no sé quién. Afortunadamente en este caso no. Ujú. ¿En algún lugar escribiste? Este proceso editorial es magnífico porque estamos hablando de un libro que yo no he visto en físico, además está recién saliendo del horno, cosa que es maravillosa. Pero me hace querer saber más con respecto a ciertas cuestiones específicamente de la edición, ¿no? Eh, pero en algún momento, en algún lugar escribiste que tiene la extensión de un monólogo. Sí, bueno, eso ha sido también un... Conservo, háblanos de esa experiencia, sí, porque empezó a vivir, Sí, este libro ha cobrado vida desde sí, de antes. hecho es muy emocionante que el momento en que se publica el libro en octubre, estemos conversando contigo acá en Santa Marta, los dos, mágicamente, pues diríamos, a través de la pata física, y que en diciembre haya habido ese juego que les comentamos al principio. Y a lo largo de estos meses, porque el libro ya estaba listo en marzo y yo pues estaba a punto de lanzarlo cuando ocurrió todo este confinamiento y yo dije, bueno, vamos a esperar un par de meses, pero ese par de meses pues ya se ha multiplicado y en un momento yo dije, no, bueno, vamos a hacerlo virtual, pero en el camino, a partir de junio, a través de mi reencuentro con el teatro, porque yo desde muy joven hice teatro amateur y siempre me ha interesado mucho el teatro, he escrito algunas cosas de teatro hace algunos años, pero en este año, a raíz del encierro, volvió a nacer en mí la necesidad de escribir teatro y empecé a escribir monólogos. Y el primer monólogo surgió de este libro de poesía, que se llama Sonámbula, la bailarina lleva los ojos abiertos curados de biche. Y desde junio empezamos a trabajarlo con una actriz, se presentó en el festival Fúgate al Centro, una convocatoria acá en Bogotá, también se ha convertido en un cortometraje, entonces ya no solamente el teatro, sino también hacia el cine, y estuvo ahorita este fin de semana en la selección del Festival de Cine, el Festival de Cine de Buga, y es el mismo poema, es decir, lo interesante es que el texto no ha cambiado. Lo que van a leer los lectores de este libro que estamos presentando esta noche es el poema central, el poema más largo, de 4 páginas, Sonámbula la bailarina. Ese poema ha ido viajando primero hacia el teatro, con una adaptación, un montaje, ya en varias funciones que hemos tenido, y luego también ha ido mutando hacia un cortometraje. Entonces hay muchos amigos y gente que se ha sumado a hacer música. Entonces el libro ya tiene una banda sonora propia. Hay músicos que ya le han hecho temas a la bailarina sonámbula, de un grupo que se llama Malalma, también de otro amigo en común, se llama Alejandro Cifuentes, que es percusionista de varios grupos muy, muy conocidos. Y paralelo a eso, yo he seguido escribiendo otros monólogos también, que es como una especie de apéndice del libro. Entonces, incluso antes del lanzamiento, ya el libro ha ido haciendo su recorrido. ¿Qué te parece si empezamos a leer? Claro, claro que sí, Constanza, por Comparte supuesto. con nosotros. Por supuesto. De hecho, yo diría que arranca también con esta escenografía, esta presentación que están viendo ustedes ahí. Escenografía pagana de muchos ídolos y fetiches, epicureístas, tropicalistas de muchas maneras, y ese afiche dadaísta que también me interpreta muy bien. Entonces, bueno, voy a empezar con este primer poema, que es con el que inicia la primera parte, que es un poema que también
se ha transformado en estos meses. Originalmente era un poema corto que partió del documental de Alain René, Noche y Niebla, Nuit et Brouillard, sobre los campos de concentración, y un poco esa relación con lo que uno no sabe nombrar, con lo que uno no puede decir, a pesar de que quiera decir algo. Y ese no poder decir empezó a ser, a partir de ese documental, una mirada mía sobre lo que estaba pasando en Colombia desde el año pasado, desde noviembre del año pasado. Este poema empezó a formarse incluso antes de noviembre del año pasado, cuando empezaron las marchas y los paros nacionales. El poema ya se había empezado a formar en una clase que yo estaba dictando en la Universidad del Valle, en la Universidad Nacional, y era la sensación de no saber cómo nombrar el reinicio de la violencia, que para mí es una gran frustración. No solamente es una gran tristeza y una gran derrota política para muchos de nosotros, lo que ha ocurrido desde 2016 con el plebiscito, con las elecciones de 2018, sino también lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses cada vez más con líderes sociales, con persecuciones, con crímenes en las calles, hasta lo que hemos visto en los últimos días. Y desafortunadamente el poema, que era corto, ha ido creciendo, no por mí, sino por las circunstancias. Entonces, este era un poema corto que desafortunadamente se hace largo. Voy a iniciar por acá. El poema se llama Noches y Nieblas. Yo no estuve en Auschwitz, yo no estuve en Hiroshima, yo no estuve en Okinawa ni Nagasaki, yo no estuve en Bojayá, yo no estuve en El Salado, yo no estuve en La Gabarra ni en Trujillo. Las palabras no se repiten. No doblaban campanas en un entierro popular. En procesión las palabras como las pieles quemadas. El vecino escuchaba rap. Se colaba el olor a hierba. Ritmaba el aire en los alrededores. Tambores de mis recuerdos me estremecían. No alumbraban noches en mí. Niebla sí. Fumaba desteñido amarillos papeles armados con retazos de hojas sueltas. Los periódicos se apilaban en la escalera del edificio. Crucigramas a medio armar. Bigotes sueltos a las fotos de hace 100 años. Un punto muerto. ¿Dónde creí estar? Yo no estuve en... Dejé de ser una persona natural. Me puse un nombre nuevo, de santo popular del medioevo español. Dejé de vestirme de negro a la tarde y a la noche. Se me vio de repente tarareando canciones de rocola, trabalenguas de guarachas. En un taller oblicuo de paso al boquerón, me tomé unos tragos de más sin desvariar culpas. Fueron alambiques rebosados de la vía al mar. Ave rara avis, me dijeron. Mas no me importó. Busqué refugio entre los tejados verdes y blancos. Preparé pócimas con hierbas amargas del mercado. Escribí en una libreta aforismos, salidos de viejos recetarios de mi abuela María Teresa. Me sentí más mortal, más perecedero, menos predecible, menos fatal. Este tema no ha surgido en estas conversaciones que hemos tenido desde ayer, pero tú lo has traído ya a colación un par de veces y ahora tu poema también lo trae al espacio la librera y es el escribir ahora, ¿no? Escribir en este momento que tenemos. Ayer hablábamos en el conversatorio con Javier Ortiz Casiani acerca de el momento y la crisis productiva, la crisis de los discursos hegemónicos y las realidades tan dolorosas que estamos viviendo. Y tú pues apuntas y escribes muy claramente lo que está sucediendo en Colombia también. Eh, Quisiera que hablaras un poco del espacio, cuál es el espacio de la escritura en esta coyuntura, ¿no? ¿Cuál es el espacio de la escritura? Y quiero que lo combines o lo separes como tú quieras con la transformación
tan extraordinaria que ha supuesto para nosotros el escribir en el confinamiento. Tú mencionaste el confinamiento y ver y escuchar lo que sucede en la calle, lo que sucede en las esquinas, ¿no? Eh, Háblanos de eso, ¿cuál es el espacio de la escritura? ¿De qué marca? ¿De qué está inscrito el espacio de la escritura ahora? Sí, bueno, en mi caso particular ha sido un gran choque, una gran transformación en mi relación con la escritura y en la escritura misma. También tiene que ver con la radio, porque el no poder salir, yo que soy bastante callejero y me gusta mucho la noche y la salsa particularmente, siempre muchas horas de escritura, días, noches de escritura, se la robaba la salsa. Y al no haber salsa, o por lo menos no haberla presencialmente, ese repliegue, por un lado, te lleva a una relación con la memoria, a un reencuentro con muchos fantasmas de ti mismo, de los demás, de, de otras épocas que incluso uno mismo no ha vivido. Y para mí, ese refugio empezó a ser la escritura. Al principio traté de llevar un diario, los primeros días, las primeras semanas, un diario que se concentraba realmente en la vida cotidiana, no en lo intelectual ni en lo artístico, sino en la vida cotidiana, que comprábamos de mercado, qué cocina se hacía, cuáles eran las recetas, un diario vivir de un cambio de ritmo. Pero eso fue quedando ahí y empecé a concentrarme cada vez más, tanto en la poesía como en el cuento, y también volví a otra vieja pasión, para que yo estuviera hablando con un viejito acá de 80 años, pero bueno, un poco el efecto del confinamiento, volví a una vieja pasión que es la radio. Yo siempre he hecho radio desde que estaba en la universidad, hace 20 años, y tenía muchos programas de radio. Y siempre había querido hacer un programa que juntara dos de mis tres pasiones, que es la salsa, la poesía, y bueno, la tercera es el fútbol, pero esa que está faltando todavía, poesía y salsa. Y desde junio empecé un programa de radio de poesía y salsa. Entonces, empezar a hacer libretos al principio o hacer radio en vivo de poesía en forma de radioteatro también empezó a tener un impacto en mí hacia otro tipo de oyentes, es decir, ya no solamente con las tertulias o con los espacios en los que yo me suelo mover, de cafés, de librerías, de muchos amigos y amigas que seguramente estén por acá esta noche y nos acompañen, sino hacia otro tipo de públicos también. Entonces, la situación me cambió a mí en mi vida cotidiana y en mi relación con la escritura, y la escritura también fue transformándose hacia otros canales, como el teatro, como la radio, y también a otra forma de leerme y de releerme, porque la segunda parte del libro no son poemas recientes, son poemas también de otro espacio que yo tengo hace 15 años, que es un blog que tengo hace 15 años, muy variado, y ese blog también es una botella al mar que yo lanzaba desde hace 15 años, y ahí hay mucha poesía. Entonces, en estos tiempos de soledad, en algunos casos, de introspección, de euforia también, de tristezas, bueno, un poquito de todo, volver a leer esos poemas, me fui dando cuenta que era otro Alberto, no solamente por el paso del tiempo, sino porque era una especie de poesía oriental que me desconcertaba y me desconcierta aún hoy muchísimo. Y esa es la segunda parte del libro. Entonces, esta época, estos 7 meses, han creado este libro. Si no hubiera ocurrido esto, el libro habría salido en marzo, habría sido un libro un 40% menos y habría sido muy diferente. Las versiones como la que leí ahorita, han cambiado. Entonces, es realmente otra experiencia. Hablas de un momento hablas de, bueno, sigamos hablando de este espacio y de las transformaciones que estamos viendo y viviendo en nuestro mundo, ¿no? Eh, Hablas de introspección, pero también has hablado de que en estos meses mismos tu libro se transformó. Como tú y yo sabemos que publicar un libro es un proceso colectivo, es decir, eso no es algo que sucedió solamente en el confinamiento, Alberto, en su real. También hablas de redes que se han formado, estabas hablándome antes
En la trasescena estabas mencionándome de redes que se crean porque has estado muy activo en charlas y en conversatorios y demás. Quisiera que habláramos, no desde un punto de vista de, de utopía tecnológica, pero el hecho es que estamos en Santa Marta, ¿no? En este momento. El hecho es que pasan estas cosas extraordinarias a través de este medio que estamos utilizando. Entonces, mm, yo por lo menos por primera vez en años pude participar en la Feria del Libro de Bogotá, cosa que no hubiera pasado si no hubiéramos estado confinados. Tú estás muy activo desde tu escritura y en los círculos de escritura y de escritores y también académicos, y sabes pues que ha habido como una cantidad de actividad. Háblanos de eso. Sí, bueno, he estado con una gente maravillosa del Cauca, de Pasto, de Cali, de Montería, de diferentes partes de México, de Chile, de Brasil, de Argentina, programas de radio, tertulias con jóvenes, lecturas eh, performáticas con velas, de poetas en vela. Es decir, ha sido un trajín muy intenso, sobre todo en la parte de la poesía y del teatro, también como les contaba hace un rato, con nuevas audiencias, con nuevos espacios. Ha habido cosas muy satisfactorias, por ejemplo, un cuento que escribí a propósito de la última noche que bailé salsa, que todavía me acompaña y no me deja desfallecer, que fue el 15 de marzo del 2020 hasta las 2:20 de la mañana en Cali, en Malamaña. Esa noche, que quedó grabada pues en la piel, escribí un cuento unos días después y lo mandé a un concurso en Pasto, en un concurso de la Secretaría de Cultura en Pasto. Y pues iban a mostrar los resultados y yo no sabía, a veces no le dicen a uno, yo estaba escuchando y de repente empezó el acto y un señor en una vereda en Nariño empezó a leer el cuento con su propia voz, con su propio tono. Y bueno, por ejemplo, eso es algo muy emocionante, el desprendimiento también de mi propia voz o de mi propia presencia, en espacios que son muy familiares y que yo quiero muchísimo, aquí en Bogotá, en Cali, en otros lugares, pero esta situación ha llevado a incursionar con otra gente, con otras gentes, gente que ha creado también espacios experimentales, como el que estuvimos hace 15 días, que se llama Papel y Lápiz, que es un loco increíble con un grupo de gente y su familia en Montería, que armaron una tertulia diaria de literatura. Entonces me contacté con ellos, nos conocimos, me invitaron, estuvimos haciendo una tertulia de verdad en un grado de intimidad literaria y de la vida que pocas veces se tiene, porque suelen ser las ferias del libro espacios muy rígidos y espacios de pavoneo, de vedette, de la gente luciéndose. Pues sí, yo pongo una camisa nueva y no voy a decir que no la estoy luciendo acá y hago mi decorado, tampoco yo soy pues San Francisco de Asís, pero sin excesos, es decir, sin exceso del pavoneo, del autor, y entonces lo están a uno apurando ahí en los salones de la Feria del Libro, que ya que quedan 5 minutos y sálganse. No, sino con otro ritmo, realmente una conversación como la que estamos teniendo ahorita contigo, de conversar, de escucharse, de plantear discusiones, reflexionar sobre la vida, sin tanto afán y tanta premura y tanta obsesión con quién es el que presenta y cuál es el libro y eso que va a pasar. No, o sea, uno fuera de la explosión mediática y de la explosión del mundo editorial, académico, libresco, que muchas veces es muy atropellado y en el cual yo no me siento muy bien. A mí me gustan los espacios intermedios, intermedios en el sentido de las universidades públicas, de espacios donde se pueden hacer proyectos alternativos, como una amiga que tenemos en común de hace años, Juliana Borrero, en Tunja, de la UPTC, donde yo hice muchas cosas también allá con ella. Espacios así, ahora lo estoy haciendo en el Cauca, la Universidad del Cauca. A mí me gusta eso, y en Caricuervo también. Diferente a la premura del evento, porque creo que esa ha sido la gran diferencia, terminando con tu pregunta, y es, yo he sentido que no han sido eventos,
sino que han sido realmente encuentros. Y es una gran diferencia. Sí, no, yo comparto esa experiencia porque pienso que se ha perdido de una forma muy positiva estas solemnidades, ¿no? Que tiene el evento literario, el evento académico también. No desaparecen, pero no pueden funcionar si no, el espacio no está organizado de la misma manera y eso me ha parecido muy refrescante y pienso que tiene un potencial eh, y pienso que lo que escribes me tienes que contar de papel y lápiz después porque me parece que puede llegar a ser increíble. Pero estos espacios, el sábado vamos a hablar de espacios no convencionales, ¿no? De escritura y de creación y de lectura. Y pienso que estábamos pensando cuando concebimos esa mesa en espacios no convencionales en el espacio público, ¿no? Pero creo que es importante empezar a extender esa posibilidad y pensarlos un poco con las mismas lógicas de esa ética, ¿no? Que no responda a jerarquías, sino que sea un poco más horizontal, pero que pase por acá, por lo que tú describes que ha sido posible, ¿no? Escuchar las voces que no podemos escuchar siempre o a menudo, atravesar regiones, llegar a lugares remotos. Creo que podemos hacer cosas magníficas y quizás en la enseñanza también. Alberto, léenos otro poco, que yo sé que el público está Claro, ansioso por conocer más de claro, ti. claro, claro que sí. Este es otro poema de la primera parte del libro, como les decía y te comentaba, y tú conoces, Constanza, van a encontrar un libro con una presentación de una gran poeta colombiana, Lucía Estrada, que les recomiendo muchísimo, unas grandes poetas contemporáneas colombianas. Ella también es gestora cultural, como nosotros. Constanza, ella es la coordinadora cultural de Otra Parte en Envigado, en Medellín, del Museo Literario de Fernando González. Y con Lucía Estrada, ella fue uno de los jurados del libro de poesía. El otro fue Andrea Cote, que también es una destacada poeta colombiana, incluso en el exterior, y Hernán Vargas Carreño, que es un poeta de larga trayectoria. Y Lucía Estrada tuvo el gesto, pues, el apoyo para mí de hacer la presentación del libro que van a ver ustedes. También hay un breve prólogo de una amiga literata, actriz brasileña, Sofía Boito, que conoció este libro en otras versiones hace 4 o 5 años, que también me ayudó a ver una relación con la fotografía, con los retratos, autorretratos que hay en el libro. Entonces van a encontrar esa presentación, ese prólogo, y después en la primera parte van a encontrar poemas como el que leí antes, y este que se llama Velus. Palabra repetida que sabe descosé un tambor. Suenan timbres, martillos, serruchos, clandestinos, secretos colgados de las paredes. El humo de las autopistas me cegó al salir corriendo. Anoche quemé unos diarios para acabar con el juicio de Dios. Los tejados brillaban, aruñados por musas muertas. Niñas, rosales. Todo goteaba, amenazaba la herrumbre. Iba de pie en el colectivo. Muletas, máscaras, agujeros negros. Lee un poco más. Bueno, sigamos bajando. Sí, tú lee. Ya hemos leído, entonces leímos el primero, que se llama Yo no estuve en. El segundo que le hemos leído se llama Velus. Vamos a leer un tercer poema que me complace mucho porque es una de mis grandes lecturas e influencias de los últimos años, que es la poesía brasileña. Tanto la poesía brasileña de principios de siglo, de Vinícius de Moraes, de Mario de Andrade, de Cecilia Meireles, y también poesía más contemporánea, como la de Ana Cristina César, una poeta que murió muy joven, se le compara en cierto sentido con Alejandra Pizarnik, más o menos a la misma época, y ella hacía radio y también era traductora, como vos, Constanza, y traducía mucho al amanecer. Hacía programas de radio en la noche y en la madrugada traducía poesía. Y en las mañanas escribía cartas. Entonces, este tipo de rutinas de la radio, la traducción y la correspondencia
Es un poco lo que yo he vivido en estos 7 meses también, a pesar de que el poema ya era de antes, pero como que me estaba buscando esta figura y esta vida de Ana Cristina César. Entonces este poema se titula En Ana Cristina César. En la radio, al amanecer, glosolalias. Decía no saber si era poeta. Por las laderas del barrio de Lapa, arrumaba cordeles entre los butecos y el bonji. Vagaba con sus firmas, jardines extremos de esa ausencia. Traducía en las tardes la palabra Brasil, salida de un poema de Emily Dickinson. Sin saberlo, era una neobrasileña. Olvidaba pasados ajenos. Escribía en las mañanas una correspondencia imaginaria con Catherine Mansfield. Se hacía antropófaga. Se repetía, se repetía, se repetía. No aprendía a ser taquígrafa. Era todo mimeógrafo. ¿Escuchas el sonido? Te manchas con la tinta, con todo el cuerpo. Perforaba cada palabra dedo a dedo. El rodillo se deslizaba hasta que nacía el poema. Bueno, Lapa, música. Eh, a ver, la ciudad en tu escritura. Háblanos de eso. Sí, el libro fue concebido y muerto, resucitado, cual Epicuro tropical, en Cali, en Cali. Y no solo en Cali, sino en una esquina que yo llamo la esquina del movimiento, que es en el Boulevard del Río. Y en esa esquina hay una mesa con 2 sillas. Y cuando estaba yendo mucho en los últimos años a Cali, dando una clase en la Universidad del Valle, haciendo proyectos muy bonitos con la Biblioteca Centenario de Cali, iba mucho a esa esquina los jueves, una esquina muy sonora, mucha salsa, gente muy alegre, muy festiva. Y me sentaba ahí a escribir. Y muchos de los poemas nacieron ahí, con ese bullicio, lo que llaman en Cali, en el Pacífico, el bororó. Algunos dicen boroló, bororó, como el bullicio, ¿no? El run run, digo yo en un poema. Entonces el libro fue formando el año pasado en Cali, en esa esquina, en el Boulevard del Río, y la ciudad de la que yo estoy hablando empezó a tomar una prolongación entre Cali, Río de Janeiro, donde había estado y he estado en los últimos años también con mucha frecuencia, y por eso el barrio de Lapa, que es Ujú. un barrio también musical, de los Música. butecos, y en una parte de arriba donde además todavía hay tranvía, y algunos dicen que esa parte de arriba es como también una especie de espejo de Lisboa, que también me atrae mucho, y quizás sea un futuro posible. Y entre Cali, Río de Janeiro, se empezó a formar una nueva ciudad. Para mí es una especie de ciudad imaginaria, que yo llamaría como una mezcla entre el Pacífico y el Atlántico de Río de Janeiro, como juntar esos dos mares a través de la conexión con dos ciudades que me parece que tienen muchísimo, muchísimo, muchísimo en común, con el cuerpo, con la música, con la necesidad de expresarse de una manera abierta, también con tremendos contrastes sociales, violencia, por supuesto, pero con mucha sonoridad, y la gente habla con mucha sonoridad. Hay mucho acento en la forma de hablar. Ahí fue naciendo el libro y fue naciendo también esa ciudad. Entonces, Bogotá, Buenos Aires, París, que habían sido mis 3 ciudades hasta los 37 años, se han ido diluyendo. Ahora son como unos fantasmas ahí extraños que meten la nariz a veces, Bogotá y París y Buenos Aires, por las cuales tengo un afecto especial, pero es como un amor de adolescencia, porque bueno, ahora el presente y el futuro es Carioca y Pacífico. Pues yo te quiero leer los nombres de algunas personas que te están acompañando. Vamos a Ah, bueno, leerlos qué bien, porque pienso claro, que es reunión de amigos y tienes que oír estos nombres y después vamos a terminar con un poema, otro poema, claro. para que leas un poema. Pero aquí está, eh, bueno, Ricardo Torres, Eliana Martínez, Adelaide Metz,
que dice, bueno, Juan José Martínez dice la feria ideal, que estábamos hablando de los espacios sin aglomeraciones, bueno, entonces está de acuerdo con lo que estábamos diciendo. Liber Caicedo, espacios para llenar noches, soledades y el tedio con literatura, salsa, teatro y poesía. Gracias y felicidades por tu libro, Alberto. Marta Gracia, felices de acompañar a Alberto en el lanzamiento de su libro y de esta manera recoger los frutos de un trabajo disciplinado y juicioso. Tu fiel admiradora, así que todos muy contentos con este logro. Adelaide Metz, una experiencia prismática en transformaciones corporales de trance en sonambulismos. Fabián Andrés Rodríguez dice, nos recuerda Viaje a la Luna de Federico García Lorca. Bueno, felicitaciones de Paola Caballero también, Tania Triana. Fabián Andrés Rodríguez pregunta, ¿dónde consigue el libro? Bueno, un saludo para todos, muchísimas gracias, siempre ahí en la jugada, y acuérdense que ahora a las 9 vamos a ir de largo con la prolongación del lanzamiento en el programa de radio. Bueno, Fabián, que tiene el espacio que te digo, Constancia se llama Poetas en Vela, que han estado meses, 6 meses, todas las noches leyendo poesía. Hemos hecho recitales, uno con Adelaida, que me saludó ahí también, poeta, hicimos una presentación especial justamente burlando la autoría. Fabián tiene todos mis libros, tiene más libros míos que yo mismo, porque los que están acá, hay algunos que yo ya no tengo, el de la jaula, el de los cuentos ya no lo tengo, y él lo tiene. Bueno, el libro ya lo pueden conseguir de estos días, ya lo pueden conseguir en las principales librerías, va a estar en la librería Lerner, va a estar acá en la Macarena librería Lubina, en la librería Expresión Viva de Cali, en varias librerías en Medellín, en la librera, por supuesto, apenas podamos lo vamos a mandar para Constanza en Santa Marta, en Barranquilla, en Cartagena, en Pereira, Terminales, Guayabal de Siquima, en fin, donde quiera que yo he estado y donde quiera que haya amigos, gente interesada, por supuesto que lo vamos a hacer llegar. Y Sílaba tiene una muy buena distribución, es una editorial, primero que asiste de muy buena manera a las ferias de libros regionales y a las ferias universitarias, que es algo que nos interesa mucho porque muchos de nuestros colegas o lectores también están en un mundo similar o les interesa mucho acercarse a tomar un curso de extensión o hacer una maestría, muchos de los que están esta noche escuchándonos. Entonces Sílaba mueve muy bien los libros y también ahora los vende también por la página web, entonces también el que quiera comprarlo directamente por la página web también lo puede hacer. Y vamos a ir teniendo una serie de lecturas regionales a lo largo de noviembre con diferentes ciudades, porque a mí me gusta mucho eso, porque más me gusta es ir a los lugares, pero bueno, lo iremos haciendo virtualmente, entonces ya lo pueden pedir por la página de la editorial Sílaba o en muchas librerías. No digo todas porque pues hay muchas librerías de monopolio que pues la poesía poco en poco. Bueno, Alberto, entonces, ¿qué tal si terminamos con un último poema y si puedes hacer una transición a la música que después va a continuar en tu programa? Claro que sí, vamos a leer un pedacito entonces de la segunda parte. Recuerden que el libro después trae un intermedio, que es un manifiesto que yo llamo neoepicureísmo tropicalista. Y en la segunda parte es una especie de fe oriental, como diría Pedro Aznar con Borges. Es una segunda parte muy, muy extraña, incluso para mí mismo. O sea, yo entre más la releo y entre más la escucho, menos sé de qué estoy hablando o de qué estaba hablando yo, lo cual me intriga, me complace y me intriga mucho. Entonces voy a compartirles un par de sus poemas, realmente la segunda parte son poemas muy cortos, como este. Imagina un poema hecho solo de postales o de postdatas. Un palimpsesto con cara de gata en celo. Un chillido de Josefina hacia su sobrino Pepe el Tira. La aurora que revienta en una radio de carretera. La histeria de cortarme los dedos con una ampolleta irrompible. El deseo, la noche. Manuel Bandeira es un milagro. Merodeo entero por el parque sin luces. Lusitania en my mind. Si vuelo bajo, podré verme.
Mi corazón es un reloj de pulsera femenino. ¿Qué hacer? Y un par más de estos poemas muy, muy cortos. Una puerta que no es de cristal, un tenue olor a cerezas en conserva, una canción peregrina o el olvido pasajero de la melancolía. El humo en foco, el tacto, un par de curvas en la piel prestada, un yo en suspenso, un rumbo ciego, el pasaje secreto que lleva al sur, un final que apenas comienza. Y este último, que también dio lugar a una muy bella ilustración de Angélica Chávez, que se titula Pasajero de un tren que no para esta noche en la estación. Mm. Hay fotos que dan vueltas por el mundo, como una botella en el mar, y solo encuentran a su destinatario cuando ya no hay tramas actuales. Maravilloso ese poema de la estación, que no para en la estación, es realmente ah, sobrecogedor. Gracias por dejarnos con ese para terminar. ¿Quieres poner algo de música antes de despedirnos? No, claro, claro. Bueno, ante todo te agradezco, Constanza, y te felicito porque, bueno, en un año ya todo lo que has podido hacer con la librera, yo le recomiendo mucho cuando vayan a Santa Marta la librera. Además, Constanza, una gran traductora y con sus compañeros están haciendo semejante desafío de traducir la Ceiba de la memoria de Roberto Burgos al inglés, que no es poco, no es poca cosa de lo que estamos hablando, y además montar esta bella librería que es multilingüe, con muchas lenguas que hay en el Caribe, en inglés, en francés y demás. Entonces, un espacio muy especial. Y el café y las colaciones que preparan ahí tus amigos también. ¿Cómo se llama el lugar ahí adentro? La Chequita Samaria. La Uy, qué Chequita delicia. Samaria con sus chequitas originales de la Chequita Samaria. Muy rico, pues, Delicioso. muy rico, muy rico. Entonces está recomendado apenas podamos para ir a Santa Marta y a la vuelta cerquita del parque del cementerio se llama, ¿no? El Parque San Miguel es o el Parque de las Flores que queda al lado del Y las cementerio. flores al lado del cementerio. Entonces, bueno, gracias a todos los que nos están acompañando. A las 9 vamos a seguir con el programa de radio. Y Bueno, también con el mismo. cuenta cómo se llama tu programa de radio para Sí, que lo puedan seguir después lo puedan claro, encontrar después. claro, a las 9. Bueno, la emisora es una emisora virtual de IDARTES acá en Bogotá, que se llama secaweb como suena, .gov.co. secaweb.gov.co. Muchos de quienes están acompañando esta noche han escuchado el programa y son fieles oyentes. Ya hoy es la emisión número 15. El programa es todos los jueves. Antes era de 9 a 10, ahora es desde las 9, porque ahí sí, como dice el dicho, hasta que Alberto agache el dedo, y bueno, hoy estoy herido, entonces seguramente me demore más tiempo. Y el programa es de poesía y salsa. Hay homenajes, entonces he hecho programas sobre la salsa en Cali, la salsa en Medellín, la salsa en Cuba, el son cubano, Leonardo Padura, poesía de García Lorca, poesía cubana, poesía colombiana, tambores en la noche. Hice un programa donde hablé mucho de Roberto Burgos, por ejemplo, de un libro de cuentos de Roberto Burgos y otros escritores. Entonces esta noche vamos a leer más poemas míos y vamos a escuchar más salsa. Entonces hay una playlist también, como te digo, yo trato de combinar todas las formas de lucha: poesía, teatro, cuento, radio, salsa, en fin. Donde me llamen voy, siempre y cuando haya poesía y salsa, si no, no. Además, así puedes todas las horas del día, no se interrumpe en ningún momento. El programa arranca, como te digo, a las 9 de la noche y a veces hemos estado hasta la 1 de la mañana. No sé hoy hasta qué hora estemos. Entonces pueden entrar en YouTube también y con mi nombre clave, Aquiles Cuervo, ahí van a encontrar una playlist que se llama Lanzamiento Sonámbula la Bailarina, que es muchos de los temas que directo o indirectamente hacen parte del libro. Mucha salsa, pero también hay jazz, también hay rock, también hay otras músicas africanas, en fin. Reggaetón y vallenato sí no hay, pero lo que nos gusta a nosotros sí está muy presente. Entonces vamos a ver qué tal suena, vamos a ver qué tal suena desde acá. Tú me dices Dale. cómo le están Pero escuchando. entonces el asunto es Aquiles Cuervo en YouTube, para la playlist de En YouTube Sonámbula. En YouTube ponen Aquiles Cuervo y yo ya tengo más de 100 playlists
playlist de mis libros, de mis clases, de mis locuras, de mis silencios, de mis malamaña, lo que quieran. Ahí hay un poco, bueno, lo que quieran no, porque hay gente joven acá que de pronto le gusta música que a nosotros no, pero lo que quieran siempre y cuando sea como con un criterio, pues, o sea, reggaetón no. Hay mucha salsa, ante todo hay salsa, en las playlists, ante todo hay salsa. Entonces vamos a ver este tema, a ver qué tal suena desde acá, tú me dices si hay A alguna ver, interferencia, estamos en el plan experimento. A ver, yo a te ver cómo, si hay alguna interferencia, tú pongo me dices. igual por si las moscas. Este tema se llama El Son Misterioso de Mike Pérez y su típica Nueva York. Vamos a ver si nos arranca. ¿No? Este es mi son misterioso para ti, para ti, para ti. Enciende todas las luces y oye bien, oye bien. No, ahí está, el son misterioso. Bueno, pues ya acabo de copiar en el Facebook como comentario secaweb.gov.co para que sigan con el jueves, ¿no? Pueden seguir Hoy, ahí la directamente noche, sí, a las 9. bailoteando, como dice mi prima Nana, dice bailotear. Entonces, a bailar, a bailotear con Alberto en secaweb.gov.co y después él les manda el enlace del playlist porque yo lo logré, pero me superó la tecnología. Entonces, Alberto, un abrazo, gracias por acompañarnos, siempre bienvenido a la librera. Bueno, Constanza, una maravilla. Ojalá nos podamos ver pronto. Brindamos contigo a la distancia con un biche curado, Uy. cortesía de Don Bey, apoyando siempre los comercios locales. Entonces, bueno, un abrazo para ti. Y bueno, creo que ha sido un éxito todo lo que estás haciendo. Creo que vale la pena que hagas también la invitación para mañana a la lectura colectiva de Roberto Burgos.
Mañana, bueno, hay unas mesas maravillosas. Tenemos una mesa de editoriales, 7 editoriales independientes en la mañana, mexicanas y colombianas. Tenemos una mesa de traducción en la tarde. Tenemos, bueno, tenemos el homenaje al escritor Roberto Burgos Cantor mañana, empezando a las 5 de la tarde. Entonces, acompáñennos, tenemos 2 días más de programación. Bueno, Chao. un abrazo, buenas noches, muchas gracias.